Radio Universidad XEUAG presenta Harto Arte. Y bueno, siempre es grato acompañarlos acá y charlar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es algo que se ha perdido con la pandemia, ¿no? La buena conversación. Y pues bueno, José Luis es una excelente persona que hay que reconocerle su labor. Y pues bueno, presentarlo como un historiador, ¿no? Maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Guerrero. Además de historiador, también es pintor. Principalmente las líneas de investigación, ¿no? que aborda. Bueno, se basan en la historia cultural y también en digamos, en las líneas de la antropología cultural o la antropología material, ¿no? Más bien analizar los objetos, ¿no? Como también expresiones digamos, filosóficas, del pensamiento, del cotidiano, de la existencia de los seres humanos, ¿no? Que se puede expresar desde, por ejemplo, un jarrito, ¿no? Y bueno, y en mi caso, pues analizo las máscaras, ¿no? Y qué impacto tienen digamos, en los ejercicios culturales y sobre todo en los ejercicios sociales, ¿no? Es decir, que de pronto, cuando hablamos de cultura, pareciera ser muy sesgado, ¿no? O por ejemplo, hablar solamente de expresiones, ¿no? Como si estuviéramos hablando de folk, ¿no? Es decir, esta parte folclórica, ¿no? Nada más, cuando también hay, digamos, redes políticas desde la sexualidad, la memoria, digamos, por así decirlo, la historia contada desde lo pequeño, de lo mínimo, ¿no? Que puede contradecir muchas cosas, ¿no? Entonces la cultura más bien es una amalgama de relaciones sociales que se expresan en las cuestiones más mínimas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde, no sé, comer, ¿no? Hasta... Es un acto cultural, exactamente, ¿no? Y así a lo más elaborado como danzar, ¿no? Como pintar, ¿no? Es decir, están en este rango, ¿no? de la expresión humana, ¿no? Y que dejan un rastro y una tendencia, ¿no? Bueno, yo nací en el barrio de San Francisco, ahí me crié, ¿no? Y mi abuela era muy fiestera, ¿no? Era una católica, pero católica modo tipo Chilpancingo, ¿no? Tipo guerrero, ¿no? Hay que describirlo, ajá, por favor, es necesario, sí, ¿no? Es decir, cuelgan el santo, ¿no? Pero salen a bailar, zapatear, mentar madres, ¿no? Es decir, un católico en Guerrero es muy... Bueno, tiene sus matices, ¿no? No es lo mismo un católico de Chilpancingo o... Bueno, de Puebla con uno de Chilapa o de, no sé, de Tasco, ¿no? Pero digamos que lo interesante de los sincretismos culturales, ¿no? Y de cómo se van ensamblando otras cosas en el proceso histórico, ¿no? De estos, digamos, cotidianos y demás, es que de pronto el catolicismo en Guerrero es muy diverso, muy colorido, se expresa de manera muy colorida, ¿no? Y siempre era cotidiano que en nuestra calle pasaran las danzas de los diablos, ¿no? Tlacololeros, ¿no? Las cuelgas, ¿no? Y siempre mi abuela como salía y participaba, ¿no? Entonces ahí me emocionaron mucho las máscaras. La máscara siempre es también la metáfora del fetiche, porque el fetiche es algo que encubre digamos, todo un trasfondo, ¿no? Social, productivo, económico, ¿no? Cultural, ¿no? Y bueno, y la máscara entra a mí como un fetiche, algo que se quiere adquirir, ¿no? Porque parece un objeto de deseo, exactamente, ¿no? Sí, porque aparte está pegado como a mi parte, a la parte de mi infancia, ¿eh? Entonces era necesario tener el objeto, y ya que lo tuve con el tiempo, ¿no? Fue qué es ese objeto, para qué sirve, ¿eh? Cuál es la historia, cómo se han hecho, ¿no? Bueno, fueron 2 jaguares de Chilapa que compramos en el tianguis y un diablo de San Francisco Zomatlán, ¿no? Y de ahí con el tiempo también fueron donando los clientes, ¿no? Del negocio, ¿no? Y amigos, ¿no? Que tienen una que otra máscara, ¿no? Y se fue agrandando la colección, ¿no? Pero sí empezaron con 2 máscaras de Chilapa, ¿no? Estos tigres de bocas amplias, ¿no? Con pelo de jabalí, ¿no? Dientes dientes de... Ajá, así es. Y que también como es una clave simbólica, ¿no? Y también plástica de la identidad guerrerense, ¿no? Uno donde quiera que va aparece esa máscara, ¿no? De guerrero, ¿no? Y uno en Guerrero piensa Chilapa, ¿no? Inmediatamente. Inmediatamente, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí, ¿qué pasa con el pendón, ¿no? O con las fiestas en Guerrero, ¿no?
en los 80 cambia, ¿eh? Es decir, se les da otro formato. Lo popular entra en el discurso político, ¿no? Oh. Y entonces las danzas que posiblemente, no sé, la danza de los tecuanes de la zona norte, ¿no? De Chiapas, ¿no? Uh-huh. La danza de tecuanes, pero parte de la montaña, ¿no? Tenía sus características, pero cada quien en su territorio, ¿no? Es decir, Muy había una particular. distancia territorial, ¿no? Había coincidencias, pero distancias territoriales, ¿no? Pero cuando Alejandro Cervantes da este vuelco a lo popular, o en el gobierno de Alejandro Cervantes, ¿no? Se crea el IGC y demás, ¿no? Y este vuelco a lo popular pasa de ser una danza subalterna, ¿no? a hacer danzas representativas del estado de Guerrero. Y lo que vamos a ver es que pasan de recorridos patronales, huelgas, ¿no? a hacer carnavales, que ahora nosotros le decimos recorrido del pendón, Paseo del pendón, pendón, anuncios de feria. Anuncios de feria. Uh-huh. Y ya con el tiempo, después de los 90, se empiezan a replicar, ¿no? Entonces esos cambios, digamos que van a ser significativos porque lo que era popular se vuelve representativo. Y ahí viene, yo creo que el problema fundamental. Como se vuelve representativo, entonces se toma casi el discurso literal, ¿no? de las danzas, ¿no? Es decir, ¿qué es una danza de tlacololeros? Pues es la matanza del jaguar, ¿no? Uh-huh. O Sí. es Se ha oído así. Ajá. Y entonces se estiliza, ¿no? Y en esa estilización se está estilizando también cuestiones de, digamos, de las relaciones de poder, sobre todo el machismo, ¿no? Que hay en Guerrero, ¿no? Entonces, que una mujer o un grupo de mujeres se vuelque a tener una parada de tlacololeros, Rosa y Chabela, exactamente. Primero utilizaron máscaras de tlacololeros, ¿no? Sí. Y eran violentadas por los tlacololeros, Exacto. ¿no? Y después tuvieron que, es decir, ocupar máscaras digamos, más estilizadas como mujeres para que no fueran violentadas dentro de estos, digamos, Estos espacios, esos ¿no? espacios, ¿no? Finalmente, sí. Y todavía sigue, es decir, hay violencias ahí, ¿no? Que bueno, hablamos del cambio, ¿no? Y es que eso es lo que viene a afectar a las danzas, sobre todo a la máscara, ¿no? Porque digamos que este ejercicio comunitario, ¿no? Este ejercicio ritual, ¿no? Que había en las máscaras, por ejemplo, había actores sociales determinados en ello, ¿no? O implicados, mayordomos, Uh-huh. estaban los danzantes, el pitero, ¿no? O los encargados de la danza, ¿no? Que lleva la danza, ¿no? Que se encarga de cuidar, gestionar, el mascarero, ¿no? Que el mascarero también tiene una parte fundamental porque es el dramaturgo de la danza, ¿no? Sí, claro. Cuando cambian todos esos procesos sociales y más bien porque se busca que esto entre en lo político, como una representatividad, es el caso que más sonado, que se hace un comité de organización de danzas en Chilpancingo, ¿no? Estos famosos patronatos, ¿no? Uh-huh. Entonces le quitan el poder a los mayordomos, ¿no? Es un fenómeno, es decir, rompen también con esas estructuras de los actores sociales que habían estado durante siglos, ¿no? Protegiendo, ¿no? Ese Resguardando. resguardo, ¿no? Entonces se rompe y pues entra también esta parte como un peregrinaje extraño, ¿no? Porque pues como ya no hay esas figuras que nos puedan transmitir el discurso, ¿no? Y aparte den una contextualización y una concientización de la danza y la parte espiritual, también ritual, ¿no? Hay los tlacololeros de aquí también se encerraban para no comer, ¿no? También el ayuno a la máscara, ¿no? El caso de Citlalacatlán, ¿no? Se le llevaba una cueva o se le deja su tamalito, su mezcal, ¿no? Hay que orarle también, ¿no? Es decir, los objetos pasan a ser dioses, ¿no? Claro. Es lo interesante, ¿no? En este tránsito, ¿no? Y ahora no, es decir, ahora una máscara pues ya es un asunto comercial. ¿Por qué? Porque como se rompieron todos estos grupos, a lo místico también. exactamente, ¿no? Ahora pasa a ser, digamos, de una festividad a un espectáculo, ¿no? Y entonces los tlacololeros pasan, o digamos los danzantes, casi en su mayoría, ¿no? Pasan de ser, no sé, representaciones comunitarias, ¿no? A ser servicios culturales. ¿Por qué? Porque ahora, no sé, una danza puede ir a unos 15 años, puede ir a una boda, ¿no? Exacto. Se le renta por hora. Ajá, sí. Se le paga tal, ¿no? Aparte ya funcionan las danzas como en pequeñas empresitas, ¿no? De servicios de entretenimiento. Uh-huh. Porque, no sé, hay que gestionar desde la vestimenta, las máscaras, entran también en actos cívicos, ¿no? Es decir, trascienden la esfera comunitaria, ¿no? O este circuito, ¿no?
para hacer una mercancía que se puede utilizar. Es decir, pero también hay que ser claros, ¿no? Tampoco enjuiciar esta parte, ¿no? Porque al fin y al cabo es un servicio cultural que viene también de una demanda, ¿no? Responde a una lógica. Responde a una lógica, ¿no? Y demandas que vienen, no sé, desde... Puede ser el gobierno del estado que manda a traerlos para presentarlos a tal lugar, ¿no? O puede ser que alguien se sienta... Es decir, su deseo de ser representado en un espacio social. Por ejemplo, los chalpancingueños, ahorita hay una gran crisis sobre la gente de los barrios, o que vive en los barrios, ¿no? Con las de las colonias, ¿no? Sí. Y una manera de afirmar la identidad, o afirmar que tienen un lugar y que tienen que ser vistos, es levantando una parada de tlacololeros, que es lo interesante, ¿no? Que he estado investigando, ¿no? Al coleccionar y también a él indagar, ¿no? Es que los mascareros han transitado por cambios muy drásticos, ¿no? También desde los 70s, ¿no? Y muchos han sido también violentados, ¿no? Es decir, el mascarero en Guerrero es un sujeto social, ¿no? Y un sujeto límite, puede decir Foucault, ¿no? Porque ha pasado por diferentes etapas de invisibilización, explotación, ¿no? A partir de los 70s, ¿no? Bueno, mucho antes en la invisibilización, porque nunca se les dio el crédito de la máscara, ¿no? Porque también había este gran mito o esta valoración basada en que lo popular tenía que ser elaborada por manos anónimas, ¿no? Entonces el corazón del pueblo es anónimo, ¿no? Es popular, es identitario, ¿no? Pero sobre todo no hay una persona que, es decir, sea referente, sino que es el todos construye algo, ¿no? Como si emergieran de la tierra, ¿no? Las máscaras, así, ¿no? así. Como si fueran girasoles, ¿no? Entonces, muchas de las colecciones que hay en el país y afuera del país se componen básicamente por una cantidad enorme de guerreros, ¿no? Uno, donde quiera que va, donde hay colecciones de arte popular, y sobre todo en máscaras, alrededor del 60 a 70% son de Guerrero, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Y es un fenómeno que hasta ahorita se ha estado indagando, ¿no? Y resulta que de ese 70% de máscaras, solamente un 5% tienen identificado al autor, porque la creatividad en el mascarero de guerrerense, pues su creatividad es pues ese pilón. Es decir, no es lo que se paga, es decir, nunca se paga la creatividad del artesano, se paga lo que gasta en tiempo posiblemente y en material, pero nunca se le es reconocido ni valorado, ¿no? Y pasa por muchas manos, ¿no? Y en el caso de Guerrero, pues sí, tenemos gran problema, ¿no? que tenemos que resarcir, Sí. porque también generó todo un consumo enorme, ¿no? En México y fuera de México, ¿no? Que terminó también con la materia prima, como el Zonpantle, ¿no? O de las zonas donde se producían, ¿no? Porque hay que también señalar que los mascareros tenían un método sustentable para elaborar máscaras, ¿no? Va a dar una exposición la próxima semana, Sí. el día viernes 22. Cuéntanos sobre eso. Sí, va a ser en la galería o el Café Galería, que está en Avenida Miguel Alemán con calle Antonia Nava de Catalán. Un lugar espléndido que ha construido Ramiro Reina con los artistas locales, ¿no? Y bueno, vamos a presentar Herbario de las Tiricias, que son alrededor de 16 Así cuadros. es como se titula tu Herbario de exposición, las ¿verdad? Tiricias. Herbario de las Tiricias. Ajá. ¿Por qué este nombre? Herbario, más bien como conjunto más bien botánico, ¿no? Ujú. Y tiricias es más, o la tiricia pues, como el concepto. Yo la entendía como una Ajá, enfermedad como la o alguna enfermedad cosa así. colonial, ¿no? Ujú. Esta de la melancolía, la tristeza. Ah, porque te dicen, tú estás tiriciendo. Ajá, tú estás sintiendo. Que nos embona muy bien en la pandemia, ¿no? Ah. Porque nos dejó un estado de tiricia, ¿no? Entre Sí, la enfermedad, Sí. la inactividad, Depresión. la depresión, ¿no? Y sobre todo como tiricia, como un concepto filosófico que ha elaborado Jesús Gómez Rivero, ¿no? Y Jesús Gómez Rivero lo que ha hecho es elevar el concepto de tiricia, de enfermedad, Ujú. a un concepto filosófico, ¿no? Que podría ser muy similar o trascender inclusive el existencialismo y el concepto de la nada, ¿no? O el absurdo, ¿no? Entonces para Jesús Gómez, ¿no? Es más bien un estado donde se acepta el absurdo, ¿no? Y en vez de tomar la decisión, por ejemplo, que algunos filósofos toman del suicidio, ¿no? Ujú. O la transformación de esa realidad a partir del absurdo, ¿no? Más bien la tiricia es tomar la decisión de dejarse caer, ¿no? Es
una caída libre, ¿no? Es decir, dejarse penetrar por la violencia, por toda esa situación, ¿no? Hasta que la vida termine, ¿no? Es decir, es tan absurdo también que el suicidio es absurdo, ¿no? Que la transformación es absurda, ¿no? Entonces se queda en un estado de enfermedad permanente hasta que la muerte pone límite, ¿no? Bueno, obra, acuarelas, Ujú. van a ser como 12. Y de ahí bueno, vienen 3 piezas de arte objeto, ¿no? Habrá un lagarto, ¿no? Tipo danza, ¿no? Ahí con un mensaje ¿Qué tal? muy actual, ¿no? Espero que no incomode, bueno, que ojalá y incomode, ¿no? Ojalá que los incomode a Levantar todas un y todos poquito los de ámpula presentes. seguramente en más Ajá, de uno. así es. Y bueno, y eso es lo que se expondrá el 22 a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde es entrada libre. Es entrada libre, pero va a haber un cupo constante, es Límite. decir, de no más de 10 personas en el lugar, ¿no? Ok. Y estaremos ahí mes y medio, ¿no? Mes y medio, Ujú. perfecto. Entonces te agradezco de verdad por haber estado este día aquí, pues con nosotras, con nosotros, y pues reafirmarte que eres un rostro de guerrero, definitivamente. Gracias, te agradezco mucho.